Mm, Bien, entonces, como estábamos viendo ayer, decíamos, ya sabemos entonces que el proceso de muestreo es un acercamiento, decíamos, de lo que significa el trabajo con una muestra y la obtención de estadísticos muestrales hacia lo que hemos llamado la población y los parámetros poblacionales. Decíamos que sí, a nivel organizacional, el verdadero proceso, ¿no?, de muestreo estadístico debería ser aquel que involucre el trabajo con la muestra, pero en más de una ocasión. Como decía el ejemplo, se trata entonces de tomar alrededor de 500 muestras para determinarnos realmente la adecuación o no del modelo, en este caso, los cálculos, ¿no?, que se pueden venir haciendo en función de esos parámetros. ¿No? Listo. Ahora sí. Bien, estaba corrigiendo unos errorcitos en una diapositiva. Bien, decíamos entonces que esta aproximación a partir de estadísticos muestrales, tales como X barrita, ya saben, la media muestral que trata de acercarse a la media poblacional new, la P barrita que trata de acercarse a la proporción poblacional P, o incluso la S, desviación estándar muestral, que trata de acercarse a la desviación estándar poblacional sigma, se debería realizar, sí, para garantizar un notable acercamiento a los parámetros poblacionales. Se debe realizar más de una vez. Como dice aquí en el ejemplo de los gerentes, extraer 500 muestras y hacer, pues, ¿no?, de los diferentes resultados, tanto de X barrita y P barrita, hacer lo que se conoce como una distribución muestral, en este caso de X barrita. Es decir, elaborar una distribución de probabilidad, ¿sí?, de X barrita para, conocida la distribución y obviamente sus propiedades, podamos hacer declaraciones de probabilidad sobre la cercanía, ¿no?, de dicha media muestral X barrita a la media poblacional. Ustedes saben, cuando tenemos una distribución de probabilidad generalmente continua, la más, hemos dicho, ¿no?, la más usada, la normal, y en esta distribución de probabilidad normal está contenido, pues, ¿no?, un determinado, sí, conjunto de datos que miden una variable de interés a nivel organizacional. Podríamos hacer suposiciones enormes y podríamos trabajar enormemente con inferencia estadística con dicha variable, ¿no?, para una adecuada toma de decisiones. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Haciendo más de una muestra y sometiendo, ¿no?, los resultados de estos estadísticos muestrales, las respectivas muestras, a una distribución de muestreo de X, podríamos aplicar, pues, ¿no?, distribuciones de probabilidad con las cuales obtener valores cercanos a la
a los parámetros poblacionales a través de procedimientos de inferencia estadística. Lo mismo se realiza para la proporción poblacional, es decir, yo he medido en todos y cada uno de ellos, como ven ustedes, 500 muestras, el valor de P barrita. Entonces luego voy a hacer mi distribución de probabilidad teniendo en cuenta, fíjense, cuántos valores, por ejemplo, se encuentran en una clase de P barrita, cuántos en otro, hasta completar las 500 y obtener así las distribuciones de probabilidad respectivas, ¿no? No se olviden que a partir de una frecuencia relativa yo puedo asignar una probabilidad con el método de frecuencia relativa, ¿no? Esta es una frecuencia absoluta que obviamente divide sobre el total y se convierte en una frecuencia relativa que también puede ser una expresión de probabilidad. Es cierto que, bueno, a nivel teórico y organizacional, sobre todo dependiendo del resultado del proceso de toma de decisiones, este muestreo puede hacerse más de una vez, pues, ¿no? Y generalmente decíamos a nivel académico, por fines pedagógicos, el trabajo con una muestra es suficiente, ¿no? Pero se considera esa misma muestra única como parte de una distribución de probabilidad y una distribución de muestreo, obviamente, de X barrita, P barrita o lo que se vaya a medir. De forma tal que, fíjense, considerando ya a X barrita dentro de una distribución de muestreo, decimos que la distribución muestral de X barrita va a ser la distribución de probabilidad de todos los posibles valores de la media muestral X barrita. O sea, la variable aleatoria, en este caso X barrita, mide el valor, ¿sí?, de la media muestral X barrita. Entonces, si X barrita está en una distribución de probabilidad, va a tener un valor esperado o medio. Va a tener también una desviación estándar y por ende una forma característica. El valor esperado de X barrita se supone que teóricamente tiene que ser igual al parámetro poblacional, es decir, a la media poblacional new, ¿sí? El valor esperado entonces de X barrita es la media de todos los valores posibles de X barrita en las diferentes muestras y por lo tanto deberá siempre tender a ser igual al parámetro poblacional new, o como ustedes, la media poblacional. Si el valor esperado de un estimador puntual X barrita es igual al parámetro poblacional new, dicho estimador puntual es insesgado. Entonces, si el valor esperado va a ser igual, sí, al parámetro poblacional, sí, la característica de dicho estimador puntual, es decir, de X barrita, carece de sesgo, no tiene sesgo, como se conoce. Entonces, y ese es el valor esperado de X barritas. Recuerden que cuando hacíamos distribuciones de probabilidad, siempre rescatábamos el nombre y apellido de la distribución. El nombre, el valor esperado y el apellido, la desviación estándar. Sobre todo, ya saben, la distribución de probabilidad continua, específicamente la de la normal. La desviación estándar de X barrita dice, se puede hallar sobre todo aplicando un factor de corrección igual a la raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1, que es un valor cercano a aproximadamente 1. Esta corrección sobre todo se realiza en el caso de que la población sobre la cual proviene la muestra, y obviamente la distribución de muestra de X barrita, es finita o infinita. Recordarás la diferencia que señalamos entre población finita e infinita al comenzar nuestro presente tema. Y decíamos, pues, ¿no? En la finita tú posees el listado, ¿sí? La población no cambia. Y tú puedes tener, pues, ¿no? Un conocimiento total de cuántos elementos tiene la población. Mientras que en la infinita se va generando continuamente, pues, ¿no? Se va actualizando, ¿sí? O cambia mientras dura el proceso incluso, ¿no? De medición de la variable, etc. Fíjense, tanto para la población finita como infinita, el factor común podría decirse para calcular la desviación estándar de X barrita es igual a sigma sobre raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y solo se aplica el factor de corrección, ¿sí? Cuando tú hablas de una población finita.
Pero en general, como ven, nosotros podemos usar una expresión común, o sea, solo una expresión, para calcular la desviación estándar de X barrita o de la media muestral, siempre y cuando, ya saben, la población sea infinita, o si la población es finita, el tamaño de muestra sea menor o igual al 5% del tamaño de la población. Es decir, si el tamaño de muestra con el que estás trabajando es menor o igual al 5%, ¿sí? Tú puedes directamente evaluar, ¿sí? La desviación estándar de X barrita con esta forma, sin factor de corrección. Pero si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande para superar el 5% de la población total, siendo la población finita, ahí ya tienes que necesariamente aplicar este factor de corrección. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, por si acaso, sigma X barrita es el error estándar de la media. O como ven, es la desviación estándar de ya un estimador puntual. Veamos entonces los valores que se pueden esperar de nuestro ejemplo que manejábamos desde el principio. Respecto a los sueldos de los 2.500 gerentes y el nivel de capacitación que tenían cada uno de ellos, representados a través de la muestra de 30 gerentes, ¿no? Recordarán ustedes. Dice el valor esperado y la desviación estándar de X barrita para el ejemplo dado. Como sabemos, si conociésemos o accediésemos a los 2.500 gerentes, el sueldo anual medio de los gerentes era de 50.800. Por lo tanto, tú ya sabes cuál tendría que ser el valor esperado de X barrita. Es decir, si yo tomo muestras de estos 2.500, el valor esperado de X barrita deberá ser igual al valor poblacional, 50.800. Para n igual a 2.500 gerentes, siendo obviamente esta una población finita, tú deberías aplicar el factor de corrección, ¿no ve? Si conocemos su desviación estándar de la población sigma igual a $4.000, y dado que estamos trabajando con una muestra de tamaño 30, se tiene que 30 de el n mayúscula de 2.500 es igual a 0,012%, lo cual obviamente es un número menor al 5% de la población total, por lo que, dado que la población es finita y siendo que la proporción, ¿no?, de la muestra a la población es menor al 5%, yo puedo directamente calcular la desviación estándar de X barrita con esta forma. Es decir, sigma sobre raíz cuadrada de tamaño de muestra. Por lo que el error estándar de la media muestral, es decir, que la desviación estándar de X barrita, es igual a 730.3. Ya sabes, estas unidades son dólares en este caso, ¿no? Por el sueldo medio, lo que representa X, ¿no? Entonces ya tienes los parámetros fundamentales. ¿Por qué es fundamental tener el valor esperado de X y la desviación estándar de X? Porque esta distribución de muestreo de X, si tú tienes la media y si tú tienes la desviación estándar, se pueden encaminar para representar los posibles valores de X barrita a través de una distribución normal. Y ahí es donde vemos cuál es la forma de la distribución de muestreo de X barrita. Para establecer la forma de la distribución de muestreo de X barritas se van a considerar dos casos. Primero, que la población tiene distribución normal, cualquiera sea el n. Muchas veces la variable que se está estudiando y obviamente la población de la cual vas a extraer los datos para estudiar la variable ya ha tenido con anterioridad un tratamiento estadístico. Entonces tú sabes que la población tiene, sí, una distribución normal. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea el tamaño de la muestra, si la población ya tiene una distribución normal, evidentemente cualquier muestra que se extraiga de ella va a tener también una distribución normal. ¿Cómo tú puedes tener seguridad de eso? Cuando tú ya sabes en estadística descriptiva, generabas lo que se llama un histograma. El histograma te tiene que salir más o menos simétrico, ¿no? Lo cual con una curva, una aproximación de curva normal te mostraba eso, ¿no? Simetría. En términos numéricos, ya saben, sesgo, ¿no ven? Sesgo
debe ser un valor cercano a cero. Entonces tú evalúas así, si tienes toda la población, por decir, si yo tenía los 2.500 sueldos de los gerentes y le aplico un histograma, seguramente el histograma será simétrico, ¿no? Y los datos estarán simétricamente distribuidos y por ende tendrán o seguirán una distribución normal. Entonces, si la población ya tiene una distribución normal, cualquiera sea n, la forma de la distribución de muestreo de x se va a hacer también pues, a través de una distribución normal. El segundo caso es generalmente el más común, pues no tienes la seguridad qué forma tiene la distribución de la población y sus datos. Entonces dice, número 2, la población no tiene distribución normal, por lo que en estadística inferencial se aplica lo que se conoce como el teorema del límite central. Y el teorema del límite central nos va a ayudar siempre a determinar la forma que tiene la distribución de muestreo de X barrita. Dicho teorema del límite central, como ustedes ven en color naranja, nos dice que cuando se seleccionan muestras aleatorias simples de tamaño n minúscula de una población, la distribución de muestreo de la media muestral X barrita puede aproximarse siempre a través de una distribución normal. Siempre se puede aproximar a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra se hace más grande. Entonces, fíjense en el cuadro. Tú tienes una población 1, por decirte, ¿no? Y tienes una distribución poblacional de este modo, ¿sí? Donde los valores de X están distribuidos así. Cuando tú tienes un tamaño de muestra pequeño, las distribuciones de muestreo de X, sí, obviamente no son iguales a las de la población, pero tratan de parecerse, ¿no? Fíjense que este triangulito, bueno, es parte de lo que significaba el rectángulo original de la distribución poblacional. Pero a medida que tú vas aumentando el tamaño de muestra, ¿sí? La forma de la distribución del muestreo de X barrita se va asemejando a una campana. A una campana. Entonces, esta es una campana simétrica que obviamente es característico de una distribución de probabilidad normal, donde obviamente son necesarios siempre el valor esperado o la media, ¿sí? De dicha variable, en este caso X barrita, y su desviación estándar. Entonces, vean ustedes, a medida que el tamaño de la muestra se hace más grande, cualquiera sea la forma de la distribución de la población, el trabajo muestral siempre se va a dirigir a ¿qué? A una campana. Este cuadro que te muestra que no importa cuál sea la forma de distribución de la población, a medida que tú trabajas con muestras, si la muestra se hace cada vez más grande, la forma de la distribución de dichas muestras de X barritas se van a aproximar siempre a una distribución normal. ¿Sí? Pues como dice, la práctica estadística general nos muestra que la distribución de muestreo de X se aproxima siempre a una distribución normal cuando n, es decir, el tamaño de la muestra, sea al menos igual a 30. ¿Sí? 30. ¿No? Por eso decíamos que el 30 es el numerito mágico de la estadística inferencial. ¿Sí? El tamaño de muestra igual o mayor que 30 es sí, un parámetro fundamental para que tú apliques en cualquiera de los casos una distribución normal. Vean ustedes entonces, ahí en el ejemplo tenemos la forma de la distribución de muestreo de X barrita para nuestro ejemplo de los sueldos de los 2.500 gerentes. Y como se puede dar el caso número 2, es decir, no conocemos cuál es la forma de la distribución de la población de los gerentes, pero sabemos que n, el tamaño de muestra es igual a 30 gerentes, yo puedo aproximar, sí, 30 es el mínimo, la distribución de muestreo de X barrita mediante una distribución normal, donde la media, ya sabes, es el valor esperado de X barrita. ¿Cuánto era? 51.800. Y la desviación estándar de X barrita es simplemente el cociente de sigma sobre la raíz cuadrada de n, es decir, 4.000 sobre 30, raíz cuadrada de 30. Por lo que tienes el nombre, valor esperado de X barrita, y el apellido, sigma de X barrita, de una distribución normal. Y ya saben, el trabajo con una distribución normal es lo más fácil que tú puedes encontrar, tanto en la aplicación que han visto como sobre todo en el Minitab. Puedes averiguar todo. Puedes decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tenga el valor de tantos? Ah, entonces esta distribución de muestreo de X barrita sí sigue una distribución normal. Entonces ya yo simplemente ubicando cuál es el valor esperado medio, evalúo otros valores y puedo hallar la probabilidad que yo obviamente pueda utilizar al momento de tomar una decisión.
vinculada, obviamente, a un aspecto organizacional clave, puede ser, ¿no? De esta forma, entonces, el valor práctico de la distribución de muestreo de X barrita nos dice que, bueno, ya teniendo el valor esperado de X barrita y el sigma o la desviación estándar de X barrita, yo puedo, con un tamaño de muestra suficiente, ya saben, 30, aproximar todo a una distribución normal. Pues el valor práctico de la distribución de muestreo de X barrita nos dice que se usa, pues, ¿no? Dicho valor para proporcionar información probabilística acerca muchas veces de la diferencia entre lo que puede ser la media muestral X barrita que estoy trabajando y la media poblacional new. ¿Por qué? Porque ya sabes, jamás, nunca van a ser iguales X barrita y new. X barrita es un estadístico muestral y new es un parámetro poblacional. Entonces, en el ejemplo, como ven, dice, vamos a hallar la probabilidad de que la media muestral obtenida usando una muestra aleatoria simple de 30 gerentes se encuentre en un margen, dice, de $500 de la verdadera media poblacional. Nosotros conocemos que new sí es igual a 50.800, entonces, viendo lo que esto representa en la campana normal, tienes que 50.800 está aquí al medio, y el sigma de X barrita obviamente es 730,30. Si tú quieres establecer la probabilidad de que X barrita esté a $500 de la media poblacional, es evidente que estos $500 pueden ser un valor por encima de 51.800, es decir, 52.300, o por debajo de 51.800, es decir, 51.300. Pues lo que tú deseas, obviamente, calcular y vas a poder hacer, ¿no? De forma práctica, sabiendo que la distribución de muestras de X barrita sigue una distribución normal, es calcular la probabilidad de que con cualquier muestra de tamaño n minúscula, el valor de la media muestral esté básicamente a una distancia de $500 del verdadero, del valor esperado. Bien, entonces al estar distribuida normalmente decimos se usa tanto el new como el sigma poblacionales, ¿no? Entonces para el valor esperado de X barrito tú sabes que esto es new y para la desviación estándar de X barrito tú sabes que es 730,3. Entonces ya tienes los valores de 52.300 y 50.300 y ¿qué haces? Ya lo has hecho en las distribuciones de probabilidad continuas. Hacemos básicamente, ya sea por tabla o por unidad, una resta de áreas. ¿Sí? Todo lo que está a la izquierda de 52.300 se va a restar con todo lo que está a la izquierda de 51.300 y vas a hallar la probabilidad. Pero para hacer eso, ya sabes que tienes que hacer primero transformar, pues, ¿no? Los valores de 50.300 y 52.300 al Z. ¿Sí? Lo que haces así, para hallar un Z1 y un Z2. ¿Sí? Entonces, por tab, dice, ¿no? Haciendo estos valores, Z1 es 0,68, lo que está a la derecha, y el otro Z que está a la izquierda de la media es menos 0,68. Entonces, deseas tú saber si la probabilidad de que X barrita esté entre 50.300 y 52.300, menor o igual, lo que es igual a decir, pues, ¿no? La probabilidad de que Z sea menor al 0,68 positivo, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual al menos 0,68 negativo. Por tabla o por aplicación o por Minitab, no sé, tú tienes que en la primera área, es decir, todo lo que está a la izquierda de 52.300 es 0,7517 y todo lo que está a la izquierda de 0,2483 es 0,2483, ¿no? Por lo cual, haciendo esta resta, tenemos que la probabilidad de que la media muestral esté a una diferencia de $500 de la verdadera media poblacional es alrededor del 50,34%, ¿no? O 0,5034. Entonces, como ves, ¿no? Que dice la diferencia menor o igual a 500. Entonces, por ley de complemento, tú podrías también expresar entonces
Si 50,34% es la probabilidad de que la media muestral X barrita difiera de la proporcional solo en $500, la probabilidad de que entonces dicha diferencia sea mayor de $500 es 1 menos 0,5034, es decir, 0,4966 o 49,66%. Siendo que estos valores parecen ser muy cercanos, para una diferencia que sea menor o igual a $500 o mayor o igual que $500, quizá, eh, números más exactos o probabilidades más diferenciadas se pueden hallar, sobre todo aumentando el tamaño de la muestra. ¿Y en qué variará eso? Mucho, pues, porque cuando tú calcules el tamaño calcules la desviación estándar de X barrita con una N mayor, ¿sí? La desviación va a ser menor, pues, ¿no? Va a ser menor. Y por lo tanto, al hacer la transformación de las variables X menos mu sobre sigma, ¿sí? Este valorcito va a ser un valor diferente, pues, ¿no? Y te vas a acercar quizá a una probabilidad mucho más diferencial. Eso es lo que se ve en esta diapositiva donde mostramos claramente la relación entre el tamaño de la muestra y la distribución de muestreo de X barrita. Decíamos, con un tamaño mínimo de muestra de 30, sabemos que nos aproximamos con cualquier distribución de muestreo de X barrita a una distribución normal. Pero ¿qué pasa si el n crece? Vean ustedes, siendo que el valor esperado de X barrita igual a nu es independiente del tamaño de la muestra, está claro que en el error estándar de X barrita, o de la media muestral, como ustedes conocen sigma X barrita, el n es un sí, factor fundamental porque está obviamente dividiendo al sigma original. Entonces, siempre que n aumente, la desviación estándar de X barrita va a ser menor. Por lo que una muestra de mayor tamaño, es decir, un n más grande, va a proporcionar una mayor probabilidad de que la media muestral X esté dentro de una distancia determinada de la media poblacional nu. Es decir, con una muestra más grande, y siempre que yo trabaje con una muestra más grande, n minúscula, las probabilidades de que yo me acerque con cualquier cálculo a la media poblacional en este caso, van a ser siempre más grandes. Vean ustedes, lo mismo, el mismo ejercicio, pero con un n más grande. Se ha trabajado ahora con una muestra de 100 gerentes, dice, y deseamos nuevamente establecer la probabilidad de que la media muestral obtenida esté en un margen de $500 de la media poblacional. Sabemos que el valor esperado de X barrita, es decir, nu, es 50.800, por lo que querer calcular la probabilidad de que X esté entre 50.300 y 52.300 implica nuevamente que yo transforme, ¿no? Dichos valores a valores Z. Pero ojo, ahora el sigma de X barrita es igual a ¿qué? A 4.000 sobre la raíz cuadrada de 100. Entonces tú tienes un valor más grande para sigma X barrita. Por lo que los valores de Z, fíjense, son valores más grandes. El primer Z a la derecha es 1,25. El segundo Z a la izquierda es menos 1,25. Entonces, por tabla, ya sabes, voy a restar todo lo que está a la izquierda de Z de 1,25, ¿sí? De lo que está a la izquierda de menos 1,25, como ven aquí. Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente consultando los valores en tabla, hallando en aplicación o recurriendo al militar. Yo tengo esta resta, 0,8944 menos 0,1056. Por lo que la probabilidad de que la media muestral extraída de esta muestra de 100 gerentes esté a una distancia, a una diferencia de solo $500 de la verdadera media poblacional new es igual al 78,88% o 0,7888. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Siempre que la muestra sea más grande, nos vamos a acercar a la verdad, es decir, a los parámetros poblacionales. Lo cual, obviamente, de forma gráfica, si ustedes ven la grafiquita final de abajito, nos dice que si yo trabajo con muestras, por ejemplo, que están al límite, es decir, 30, la variabilidad o dispersión, es decir, el error
estimado de la media muestral parece ser más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, la curva negra, ¿sí? Es más achatada, más plana. Pero cuando yo hago crecer mi tamaño de muestra, fíjense, la desviación estándar o el error estimado de X barrita es menor, ¿no? Es menor. Fíjense, de 730 ha disminuido a 400, por lo que la variabilidad o dispersión de la curva anaranjada es menor, pues no es una curva más vertical, lo cual obviamente muestra menor variabilidad. Entonces, fíjense, ese es el fenómeno estadístico que siempre se verifica cuando tú trabajas con una muestra mucho más grande. Entonces, destaquemos en resumen la relación práctica, ¿no? De tener una distribución de muestreo, en este caso de X barrita. Entonces, sabiendo y relacionando X barrita a una distribución normal, siempre podemos hallar la probabilidad de que el trabajo, por ejemplo, que sea con un tamaño de muestra determinado, arroje cierto margen de seguridad para proceder pues con los resultados y obviamente las decisiones que de estas emanen pues. Hemos dicho siempre, la estadística no es calcular un número simplemente, sino saber interpretar y evaluar ese número para llevar a cabo una toma de decisiones. Si por ejemplo, si yo deseaba saber cuál es más o menos la media de los sueldos de estos gerentes de la empresa de 2.500. ¿Para qué? Para, digamos, ya tomar a cabo una decisión con contabilidad de ya no girar cheques para pagar sus sueldos, sino hacer cuentas en un banco, ¿no? En el cual obviamente tengo acuerdos, etcétera. Entonces, si yo calculo la media de esos 100, ese valorcito está muy, muy, muy cercano del real con $500 con una mayor probabilidad, en este caso 78,88, de la que anteriormente tenía, pues, ¿no? 50 creo que era, ¿no? Por lo que sí, pues ya lleven a cabo la reforma, ya no pagamos con cheque, sino debitamos en cuenta de banco. ¿Por qué? Porque todos van a girar o van a ganar alrededor de esa media, ¿no? Con un 78,88%, por lo que puedo contratar un producto con el banco que en realidad me salga en cierta forma más cómodo o incluso con menor costo que el estar girando cheques. ¿Sí? Pues mucha aplicación realmente evidente de lo que significa la distribución de muestreo de X barrita. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito, ¿sí? A través de estos dos problemitas para entender la distribución de muestreo de X. Y entendido esto, vamos a hablar lo mismo, de la misma forma, pero de una forma ya más acelerada, de la distribución de muestreo de P barrita, el valor práctico y obviamente la relación entre un tamaño de muestra más grande y lo que se puede esperar de P barrita, como ya saben, un estimador de P. Vamos a hablar de procedimientos de muestreo